Vale. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 21 y versos del 1 al 11. Nos habla aquí de la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, Mateo 21, versos del 1 al 11. Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego os enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Amén. Padre Celestial, nos acercamos a tu bendita palabra, en la cual tú has traído delante de nosotros en la mañana de hoy. Y creemos que cuando tú haces algo es porque tienes un motivo determinado. Así, Señor, tú no haces nada, ni dices nada que no sea un motivo especial. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a discernir, a entender, a comprender, a aceptar y a creer de todo corazón y con humildad, porque tu palabra eres tú mismo, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros en esta mañana. Escucha la voz de nuestra súplica y mándanos, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo para que podamos creer con fe, una fe genuina, Señor, pero reveladora. Te damos gracias anticipadamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Cuando yo estaba leyendo estos textos, cuando el Señor dijo: decidle el Señor lo ha de menester, ¿verdad? Si alguien os pregunta algo, le diréis: el Señor lo necesita. Amén. Y yo recordaba algo que ocurrió en mi vida. Cuando yo estaba necesitando un vehículo porque el que tenía era una chatarra, ya no se aguantaba de pie. Porque siempre tuve vehículos de segunda mano, pero yo creo que el Señor lo permitía para que yo pudiera ver la gloria de Él. Por causa de que nunca tuve averías, ni nunca me dejó un coche tirado en el camino después de hacer muchísimos kilómetros. Y eso era para darle la gloria al Señor. Pero en este caso ocurrió que el coche que tenía era 2 caballos y
y ya se veía el fondo de la carretera. Y cuando llovía, pues tenía que poner cacharritos porque la lona, porque era una lona, ¿no? Estaba agujereada toda y me calaba el agua. Y ponía unas latitas colgadas allí para que cayera dentro de las latitas y no me mojara bien. El caso es que un día pasaba yo por un lugar donde era compra y venta de vehículos y me paré. Y el dueño me conocía de un tiempo atrás y me dijo, ¿viene usted a comprarme un coche? Digo, eso quisiera, pero está un poco difícil. Y no le dije nada más. Dice, y él dijo, tengo un coche para usted. No me diga, pero perfecto para usted. Usted que viaja mucho, tengo un coche de segunda mano para usted. Solo se lo voy a dejar por 120.000 pesetas. Entonces era dinero para mí. Mira, yo quisiera, pero tengo que depender de Dios. Está bien, pero yo se lo voy a guardar. ¿Ah? Vale. Y me fui más tarde para mi casa y me fui pensando, porque el Señor me puso en el corazón el cochecito de marras. Pero valía mucho dinero para mí. Entonces llegué a mi casa y tanto puso el Señor en mi corazón aquel vehículo que oré al Señor. Señor, tú sabes que necesitamos un vehículo porque este está diciendo adiós, pero depende de ti. Ve, le dice el Señor, ve y dile a aquel hombre que te prepara el coche que es para ti. Pero Señor, sí, tú ve y dile, el Señor lo va a necesitar. Vale, Señor, me voy a decírselo. Volví allá y me dice, ¿qué viene usted por el coche? Digo, sí. ¿Y ahora cómo es esto tan rápido? Y le dije, porque el Señor lo va a necesitar. ¿Ah? El hombre dijo, pues está bien. Lléveselo y pase esta tarde a recoger los papeles del coche, ¿no? Ah, muy bien. Pero no se preocupe, a la hora de pagar, no. Yo si me llevo un vehículo es para pagar. ¿Cómo lo voy a pagar? Pues no lo sé. Lo único que sé es que el Señor dice que lo va a necesitar. Yo no sé más. Él tendrá que pagarlo. Nunca dejé de pagar ese coche. Pero ese coche sirvió hasta el último momento. Hice viajes largos y fuera de este país, al norte de Europa, ida y vuelta, y luego otra parte del sur de Francia y por todas partes. Cuando ya no podía nada más, ese coche lo regalé a un gitanito creyente y él lo siguió usando. Ese coche se pagó perfectamente sin ninguna fatiga. Lo digo por eso, cuando el Señor dice, lo va a menester, Él lo va a menester. Cuando Él dice, yo necesito de ti, créalo, póngase en marcha porque lo necesita usted. Amén. Así es nuestro Dios. Ahora, podemos notar, hermanos, que ese día había sido un día, ese día que el Señor entró en Jerusalén, ¿verdad? Un día muy movido, un día excesivamente movido y con tremenda excitación, y por lo tanto fue un día muy agotador, porque ese día seguramente fue un día muy agotador. Un día fuera de lo normal, era un día fuera de lo común, ¿sí? Como una gran discordia, con una gran discordia, como no podía ser de otra forma, de otra manera. Estaba ocurriendo algo que se estaba cumpliendo proféticamente.
y era tremendo. Y nos encontramos a Jesús subiendo a Jerusalén, listo para asistir a la Pascua, porque era la fiesta de la Pascua, la celebración de la matanza del Cordero, etcétera, ¿verdad? Sí. Ahora, es necesario recordar que en la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero, ese Cordero pascual, la sangre era derramada sobre el propiciatorio, ¿verdad? Como expiación por los pecados del pueblo. Así era. Se mataba un cordero, su sangre se rociaba por encima del propiciatorio, como representando la salvación para los cristianos, para el pueblo de Dios en aquel momento. Jesús había venido de Betfagé, nos dice la palabra, ¿verdad? Sí. Jesús había venido de Betfagé y había subido por encima del monte de los olivos, por arriba, de donde se ve otro monte más pequeño. Sí, otro monte más pequeño, donde estaba asentada la ciudad de Jerusalén, en ese monte más pequeño que se veía desde arriba del monte de los olivos. Jesús había venido entonces allí. Sí. Así que mientras él miraba desde lo alto, mientras Jesús miraba desde lo alto, él sabía que esa sería su última visita a Jerusalén. Él era profeta, además de Dios, ¿verdad? Y él sabía que esa era la última visita que él iba a visitar Jerusalén. Así es. Y mientras él miraba desde lo alto, ¿verdad? Nosotros cuando subimos arriba de la meseta de una parte alta nos gusta mirar, ¿verdad? Y él miraba lo alto. Y él sabía que esa sería su última visita. ¿Y cómo la miraría él? ¿Cómo miraría él toda la panorámica? Diciendo, esa es la última vez. Y que ese sería el tiempo cuando sería entregado, porque él iba a ser entregado, y entregado en manos de los hombres impíos. Iba a ser entregado. Y ellos lo matarían. Dios lo predestinó y Jesús lo aceptó. Dios predestinó aquel momento y Jesús, ¿qué pasa ahí? La idolatría va por la calle ahora, tremendo. Y que sufriría la muerte, esa muerte tan terrible, porque no fue la muerte ejecutada en la carne solamente, era un sufrimiento espiritual terrible, porque él estaba pagando la culpa de todos ustedes y mías y de tantos más, ¿verdad? Estaba llevando el pecado sobre él, el pecado, nuestro pecado, de todos los que iban a ser salvos, cuando él era santo. ¿Se imaginan? Ese era el peor sufrimiento. Además sería traicionado, ¿cierto? Sí. Traicionado por uno de los suyos. Ahora, qué mal se siente uno cuando nota o sabe que es traicionado por uno de sus amigos, ¿verdad? Yo no sé ustedes si pasaron por ese momento, pero yo sí. He tenido que pasar muchas cosas y entre esas tres cosas estaba el ser traicionado por un amigo y se llamaba Cristiano, que es peor. Ahora, siendo como era Dios, el Señor Jesús, él sabía quién le traicionaría. Créanme que yo también lo sabía. Porque Dios es soberano
y Él hace como Él quiere. Y su Espíritu Santo viene trayéndonos revelación, incluso de aquellas cosas que van a acontecer. Amén. Así es. Así, hermanos, ese era el que administraba la economía, los dineros. Ustedes ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Y que se sentaba con él en la mesa para comer con él. Sí. Él sabía que se le iba a traicionar, pues esto estaba profetizado. Esto estaba profetizado. Cuando esto nos ocurre a cualquiera que andamos en el Señor muchísimas veces nos anima y nos dice, citándonos su palabra, si a mí hicieron estas cosas, ¿qué nos harán a vosotros? Amén. Entonces nos gozamos. En vez de sufrir, nos gozamos, porque sufrimos por el Señor. Nada que Él no lo admitiera, sino que Él lo acentuaba. Él lo pregonaba antes a través del Espíritu Santo. Y Él sabía que le sería traicionado, pues estaba profetizado, como digo. Y Él también sabía que una terrible y cruel cruz le esperaba allí en el monte. ¿Sí? Y sabía que de su frente brotarían gotas de sangre. Él lo sabía. Sí. Así es. Él sabía que de su costado, sí, al ser traspasado por una lanza romana, ¿verdad? Iba a brotar su sangre, pero separándose el suero, el agua, de la sangre. Y eso solamente ocurre por un sufrimiento indecible. Sí. Todo eso, lo estaba viendo el Señor Jesús allá, sobre el monte. Mientras estaba en el monte, Él estaba visualizando todo esto que le iba a pasar. Sí. Mirando hacia Jerusalén. Tremendo. Sí. Él estaba viendo todo eso y más en completa visión. Y Él no culpó a nadie. ¿Verdad que no? No. Él no culpó a nadie. A nadie para que le ocupara su lugar. Para decir, no soy yo culpable, son estos. ¿A que no? No. A los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Los que debieron haberle amado y recibido fueron sus enemigos más férreos. ¿Verdad? Y muchos dijeron, pero ¿qué ha hecho este hombre para que sus amigos, los mismos del pueblo, sus conciudadanos le crucifiquen? Algunos dijeron esto. Pero no por ello dejó de actuar como un profeta que era. Él siguió actuando de la manera que estaba preordenado. O como el Hijo de Dios, para cumplir su misión, porque él venía a cumplir la voluntad del Padre. Amén. Ahí está. Pero escuchen, antes de seguir, les diré que nosotros debemos imitar a Jesús. Amén. Oh, eso ya no entra en los planes. Esto no entra en los planes, nuestros planes, porque yo tengo que pasar que... Pero Dios no es amor. Claro. Pero el Señor dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Así es. Y allí mirando hacia Jerusalén y con lágrimas en sus ojos, porque es la segunda vez que él lloró. ¿Sí? Jerusalén, Jerusalén. Llorando, dijo, Jerusalén, Jerusalén,
tú que matas a los profetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, cobija bajo sus alas, ¿verdad? Ah, amigo. Pero dentro de todas aquellas gentes llenas de incredulidad, porque allí había gente llena de incredulidad, aquel pueblo y aquella iglesia, porque era una iglesia ya, sí, mezclados entre ellos también habían algunos, pocos, pero algunos, aunque eran pocos, que sí creían, ¿sí? Y que sabían que él era el verdadero Cordero Pascual, el Mesías. Ahora, es muy posible que en medio de aquella excitación, en aquella muchedumbre, viniera una gran expectación, porque allí tenía que haber una tremenda expectación. Sí. Y todos vigilaron de una puerta a la otra por todas partes de la ciudad, porque la ciudad tenía varias puertas, ¿verdad? Así es. Preguntándose unos a otros, ¿se atreverá a venir? ¿Se atreverá a venir Jesús el Nazareno en este gran día de la fiesta? ¿Será capaz? ¿Aceptará la acusación que le hacen los gobernantes y los religiosos? Sí, hermanos, estaba preordenado, estaba profetizado, sí, que así sería, porque debía cumplirse la palabra debía cumplirse, así es. Posiblemente habría gran expectación, como si fuera a ser una atracción de feria, ¿verdad? Ustedes han visto las atracciones de feria que atraen a la gente, ¿sí? ¿Y cuál sería la atracción, hermanos? ¿Cuál sería la atracción? Sí, esa atracción que producía tal expectación. ¿Cuál era la atracción? Sí, que mostraba esa expectación tan grande. Todos querían estar presentes y ser testigos, ¿verdad? De cualquier movimiento. ¿Saben que cuando hay un movimiento preanunciado, la gente quiere estar en primera fila? ¿A que sí? Cuando hay un eclipse, todo el mundo va con gafas y está a la hora ya, ¿verdad que sí? Cualquier movimiento que hiciera el maestro de Galilea, aquello creaba una expectación tremenda. No querían perderse tal espectáculo. ¿Qué defensa o alegación, hermanos, haría él en su favor? Algunos estaban allí, en la ciudad, para mofarse de él, o insultarle, o decir cualquier tipo de barbaridad sobre él. Más o menos ocurriría hoy. Lo mismo ocurriría hoy si él apareciera como ocurrió entonces. Algunos piensan y creen y dicen, yo he escuchado, si esto ocurriera hoy, yo iría a dar no, tú serías uno más de aquellos. Sí, como él. Miren, el 1%, sí, yo diría que es el 1 por 1000, no el 1%, el 1 por 1000, como mucho, creerían en él. Como mucho, el 1 por 1000 creerían con él hoy. Sí.
si viniera predicando el mensaje para esta última hora de preparación y arrepentimiento, como el 1 por 1000, como muchos creerían en él. Sí. El resto buscarían, ¿qué? Lincharle, ejecutarle, seguro. Como entonces también hoy. Y otros no mostrarían interés alguno. Les sería indiferente. Sí. Y otros no mostrarían interés alguno, como dije, aunque de alguna manera la historia se repite. La historia sigue repitiéndose. ¿Ustedes creen que ocurriría lo mismo? Yo creo que ocurriría lo mismo o peor, porque la tierra está más poblada. ¿A que sí? Porque el pecado ha aumentado, como nunca. Ahora, por allá viene alguien. Alguien viene bajando del monte de los olivos. Y eso todo el mundo lo veía, porque estaban esperando a ver si el Mesías era capaz de venir, de aparecer. Y venía montando en un pollino de asna, como estaba profetizado. No podía venir de otra manera, con un corcel precioso, no, con un burriquillo. Sí. Y con un grupo de gente gritando, sí, allá, y arrojándole a su paso palmas, ¿verdad? Y demás cosas. Y a los lomos de aquel pollino va montado Jesús, el Nazareno. El decir Nazareno ya era decir una cosa mala, porque Nazaret tenía una mala prensa. Parece ser que todo lo malo vivía en Nazaret, pero él tenía que salir de Nazaret. Por eso lo llamaban Nazareno. Como dijo el apóstol, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿No dijo eso? Y las gentes gritaban, Hosana al hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Tremendo. El Mesías ungido de Dios. El Mesías ungido de Dios, el mensaje, la palabra, el verbo, se estaba cumpliendo. Sí, la escritura ante los ojos de aquellas gentes y no se daban cuenta. Pero hoy se está cumpliendo ante los ojos de todo el mundo en este día y la gente no se da cuenta. Y venga fiesta. ¿Y ustedes creen que es una fiesta de regocijo, de retiro? ¿Qué va? Ahí corre el alcohol y la fiesta. ¡Qué atracción, hermanos! ¡Qué atracción estaba bajando en aquella hora desde el monte de los olivos! Oh, hermanos, el profeta Zacarías en el capítulo 9 y el verso 9 está diciendo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, sobre un burriquillo. Tremendo. Pero no lo entendieron. Zacarías lo había profetizado y el pueblo ni se acordaba de semejante cosa. Tremendo. Qué atracción estaba bajando en aquellos momentos. Ahora desde el monte de los olivos. Era Dios. Dios haciendo historia, hermanos. Dios cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Sí.
Ahora, ¿qué les pasaba a aquellas gentes, a aquellos escribas y fariseos, a aquellos sacerdotes? ¿Qué les pasaba a aquella gente que tenían al Mesías y no lo veían? En fin, aquellos religiosos de su día, ¿qué les pasa? Piensen, ¿qué les pasa hoy a los religiosos? No al mundo ya en general, sino a los religiosos. ¿Qué les está pasando? Nos estamos sorprendiendo nosotros de lo que vemos que les está pasando. ¿Qué les pasa? Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Dios Todopoderoso. Eso fue escrito como 400, fíjense bien, como 487 años antes de que ocurriera y anunciado por el profeta Zacarías. 487 años profetizado por el profeta Zacarías. Y se olvidaron de Zacarías, se olvidaron del Mesías y se olvidaron de todo el mundo. Pero ellos habían anunciado o anulado, la palabra de Dios. La habían escondido. Ocultaron la palabra de Dios al pueblo. ¿Se dan cuenta? Y quedando ciegos ante eso, ante esa profecía. Ellos escondieron la palabra del pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué está ocurriendo hoy? Cuando vino Juan el Bautista, el pueblo religioso trataba de esconder la palabra y diciendo, no hagáis caso a este que va vestido con unos pellejos de animal, con una barba kilométrica, con estos harapos. No le hagáis caso a este, está loco. Era el mayor de los profetas, Juan el Bautista, anunciando la venida del Mesías. Qué tremenda atracción la de aquel día, siendo que estaba anunciando desde el Génesis. Estaba anunciado desde el Génesis, hermanos. Sí. Y pondré enemistad, dice en el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3 de Génesis y verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba anunciando ya el Génesis, el sacrificio de Cristo el Señor. Este versículo se conoce como el primer evangelio. ¿Lo sabían ustedes? Este verso se considera el primer evangelio. Sí. Y predice la hostilidad perpetua entre Satanás y la mujer. Sí. Representando la raza humana y entre la simiente de Satanás, sus agentes y la simiente de Cristo. Amén. Ahí está. Así que la simiente de la mujer, que es Cristo el Señor, la cabeza del diablo, una herida mortal que significa la derrota total. Sí. Esta se llevó a cabo en el Calvario, cuando el Redentor triunfó decisivamente sobre el diablo, muriendo en la cruz del Calvario y 3 días después resucitando. Declaró la victoria de Cristo para aquellos que iban a creer en el Señor. Amén. Y Satanás, sí, usa esa herida. El calcañar, está hablando del calcañar, ¿verdad? Sí. El calcañar del Mesías, el tobillo del Mesías, porque eso es el calcañar. La herida del calcañar. Aquí habla, hermanos, de la simiente
e incluso la muerte física, pero no de una derrota decisiva. No, había una muerte, pero una victoria. Sí, de modo que Cristo sufrió en la cruz y murió, pero resucitó el tercer día de entre los muertos, victorioso sobre el pecado, y sobre el infierno y sobre Satanás. Victoria total. Aleluya. Ahora, cuando Dios cumple su palabra, siempre produce atracción. Siempre. Cuando Dios usaba a un profeta y lo mandaba a la tierra con un mensaje de exhortación, de preparación, de liberación, siempre había atracción. Siempre. Ahí está. Ahora, esto es así. Hay una exhortación cuando Dios se muestra y aparece el Señor. Hay una exhortación. Él no viene para acariciarnos. Viene con revelación para exhortación. ¿Para qué es la revelación? Para corregirnos. Necesitamos la revelación del Señor para enmendarnos, porque nos hemos salido del tiesto, nos hemos apartado del camino de alguna manera, y Él viene revelándonos: mira dónde has caído y arrepiéntete. Aleluya. Esto es la voluntad del Señor. Como hoy mismo, hermanos, y causa gran atracción entre la mayoría del mundo religioso, sí, moderno, que no creen en toda la palabra y la desprecian. Esto es así, porque han salido teólogos muy inteligentes que han declarado que no toda la palabra es creíble. Hasta eso. Y el mundo, como le conviene, el mundo religioso le conviene esa enseñanza para vivir más pegado al mundo. La ha atrapado de tal manera que no la suelta. Y cuando viene la revelación para corregir, la desprecian, no la quieren. Sí. Y la ocultan al pueblo. Lo peor es eso, que la ocultan al pueblo. Porque si uno no lo cree, bien, vale. Pero además la ocultan del pueblo. Sí. Como hicieron entonces aquellas gentes, los escribas y fariseos religiosos de su día. ¿Sí? Ustedes pueden ver cuán ridícula les parece la palabra de Dios hoy. Pero lo mismo que hizo en el Edén el diablo. Como que Dios ha dicho: no, Eva, no, es ridículo. ¿Verdad? Dios ha dicho: no, hombre, no. El mensaje de arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? Si yo voy a la iglesia, yo doy los diezmos, yo doy las ofrendas, yo sirvo a la iglesia en todo lo que puedo. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo te diré, desde que estás pegado al mundo y no te distingues del resto del mundo. Y si pienso a tirar del corazón, verás las cosas que saco. Llamen ustedes a la iglesia. Sí. Y les dirán: ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Además tenemos una membresía selecta. ¿Sí? Escuchen el mensaje que le he dado al hermano para que lo ponga en YouTube, donde habla del arrepentimiento. Escúchenlo cuando lo ponga. Sin embargo, reconocen que es la palabra de Dios, porque el caso
es que reconoce que está escrito en la palabra. ¿Sí? Pero la rechazan porque está fuera de sus tradiciones, afuera de lo que a ellos se les ha enseñado, contra las cuales les amonesta el Señor. Porque hoy el Señor trae exhortación a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es eso de milagros? ¿Qué es eso de milagros? ¿Y qué es eso de hablar en lengua? Y los dones del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? La gran mayoría de hermanos con expectación dicen, esto no es para hoy, eso fue para los apóstoles. Y yo lo recibí como el día de Pentecostés, igual, de la misma manera. Y como yo, pues habrá muchísimos, ¿verdad? ¿Sí? Estos son unos fanáticos, nos dicen. Estos son unos fanáticos. ¿Qué atracción había en los días de Noé? ¿Recuerdan? Porque Noé profetizó el diluvio. Trajo una revelación, ¿o no? Con una profecía y un llamado al arrepentimiento. Noé. Y lo estuvo anunciando durante 120 años. No 2 días, ni un mes, ni un año. ¡Qué atracción en Noé y su familia! Estaban locos. Este Noé no se ha puesto a construir aquí una embarcación, tierra de secano, como es esta, que no sabían, no conocían lo que era lluvia. Todavía no había llovido sobre la tierra. Es tremendo, ¿eh? Pero este Noé, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado a este Noé? Es buena persona, porque Noé es buena persona y su familia, una familia muy recogida y muy bien avenida, pero se ha vuelto loco. ¿Pero quién es este Noé? Y algunos preguntarían, ¿y quién es este Noé? ¿De cuál se habla? Uno que está allá, míralo, arriba, construyendo un arca, él y su familia, los tiene a todos amarrados allí. En una ocasión, en una reunión de ministerios aquí en Málaga, yo le llamaba el Sanedrín. Resulta que había ministerios mucho más jóvenes, otros eran más viejos. Y los más viejos, pues me conocían de siempre. Y los jóvenes escucharon hablar de Perelló y no sabían quién era. Y preguntaron, ¿quién es este hermano Perelló? Eso me lo contaron a mí después. Y decían, bueno, el hermano Perelló es tal, pero ¿qué le pasa? Que su testimonio, no, testimonio es bueno, muy bueno. Y su doctrina, su doctrina no la aguanta cualquiera. Entonces, ¿qué le pasa? Pues nada, que es muy fuerte, que es muy severa la doctrina y ya. Pero ¿es bíblica? Sí, está en la Biblia. Pero eso no sirve para nosotros. Así podríamos estar pasando por Abraham, por Moisés, y cada uno de los profetas de Dios, todos pasarían por lo mismo. Sí. Después de esos siervos de Dios, años más tarde, hubo un hombre ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y también causó una gran atracción.
este hombre. ¿Cuál era la atracción? Esa atracción fue Juan el Bautista. Otra atracción. ¿Quién es? ¿De quiénes están hablando? ¿Quién es? Uno que salió del desierto, iba vestido de pieles de animales. Y nos llama generación de víboras o qué sé yo. Está loco. Él vino anunciando al Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el más grande de todos los profetas. ¿Quién había oído una cosa semejante, una cosa como esta? ¿Verdad? Pero un día un hombre joven, como de 30 años, ¿sí? Él bajó a las aguas del Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Y ese día hubo tanta atracción que su nombre comenzó a ir de boca en boca. El Nazareno. Este hombre llegó a la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue la atracción allá en el monte Gólgota? ¿Cuál fue la atracción? La atracción fue que se estaba cumpliendo nuevamente ante los ojos de los hombres y las mujeres las sagradas escrituras. Se estaba cumpliendo de nuevo la Biblia, la palabra de Dios. El Hijo de Dios, el Cordero Pascual, derramando su preciosa sangre para redimir al mundo de pecado. Se estaba cumpliendo. Y hoy están celebrando ahí, idolátricamente, superficialmente, supersticiosamente. Se está cumpliendo. Y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Y lo que ocurrió ayer, ocurre hoy. Y ocurrirá mañana, hasta que Él venga en la nube. Sí. Y que Él ha dicho en su palabra que Él volverá. ¿No ha dicho eso? Que Él volverá. Aleluya. Somos libres y le esperamos. Y que la trompeta, sí, la voz de Dios está sonando y llamando a todas las gentes a tomar decisiones. Él está llamándonos a tomar decisiones, ¿o no? Claro. De despertar al sonido de la trompeta de Dios. Zacarías 14 y versos 6 al 8 dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Se separó el agua de la sangre, ¿verdad? La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano y en invierno. Siempre ese agua limpiará. Aleluya. Es fantástico, hermanos. En el Evangelio de Juan, el verso 14, el capítulo 14 y verso 12 dice el Señor: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. Sea en el año 2000 o en el año 3000. Depende de cuándo el Señor venga. Sí, ahí está. La atracción es que, así como decía y hemos leído en Zacarías, ¿verdad? El profeta Zacarías, la llegada del Mesías
montando sobre un pollino de asna. La atracción sigue estando en el día de hoy en una manera especial. ¿Sí? Esa es la atracción en este día. Cristo el Señor viene, pero antes está llamando y haciendo sonar las trompetas para que los hombres en todo lugar se arrepientan. Pero los hombres siguen las tradiciones. Fíjense que está pasando hoy con las tradiciones que son pecado, pero ellos siguen esas tradiciones. ¿Sí? Todos los soberbios serán quemados como estopa. Malaquías 4, versos 1 y 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad arderán como estopa. Aquel día que vendrá los abrasará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice saltaréis, saldréis, ¿no dice esto? ¿De dónde? Dice saldréis. ¿Sí? Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Saldréis. Quien quiera luz tendrá que salir de dogmas, de credos, doctrinas y mandamientos de hombres. Sí, así de simple, hermanos. ¿Lo están entendiendo? Esa es, hermanos, esa es la atracción de esta última hora. Esta es la atracción. Alma querida, fíjate bien en este día y en los acontecimientos como señales, porque el diablo se ha sentado en el lugar de Dios. ¿Sabían esto? Sí, mofándose, burlándose. Es hora de tomar firmes decisiones, pues, hermanos, porque está muy cerca esta otra gran atracción. Está muy cerca. Y que ya se vislumbra en todas partes. Y esto es el arrebatamiento de los fieles a Cristo y su palabra. Está cerca. Sí. Debemos decidir dónde queremos pasar la eternidad. Amén. Porque nos guste o no, vamos a salir de viaje. Y ese no hay quien lo evite. No. Vamos a salir de viaje y vamos a decidir dónde queremos pasar la eternidad al final del viaje. Porque Malaquías 4, 1 y 2 se cumplirá. No les quepa la menor duda. Malaquías 4, versos 1 y 2. Esa es la atracción que el Señor nos está haciendo soñar. Nos está haciendo sonar su voz. ¿Verdad? Sí. Alertándonos que su regreso está cerca. Amén. Alguien dirá, yo también soy creyente y por tanto también marcharé en el arrebatamiento. Esos son muchísimas gentes que yo oigo a menudo. ¿Por qué tengo que salir de donde estoy? Que se lo hubieran preguntado a Rebeca, la futura esposa de Isaac, el hijo de Abraham, cuando le preguntaron, ¿te irás tú con este hombre para casarte con Isaac?
Ella no lo pensó. Sí, ya me voy. Aleluya. Porque donde hay pecado, no hay revelación, hermano. Cierto. Marcharé en el arrebatamiento, dicen algunos. ¿Por qué tengo que salir? Porque donde hay pecado, no hay revelación. Por eso es que si tú quieres ver la luz, tendrás que salir de donde hay pecado. Y la iglesia de la Odisea está llena de pecado, de ahí que Jesús está fuera. Porque ahí él ya hizo lo que debía. Lo mismo que la ciudad de Betsaida, ¿recuerdan? El Señor ya había predicado allá, ya había hablado, había hecho, y ahora le traen un ciego y lo sana fuera. Y le dice, no entres ahí ni digas lo que has recibido, porque ahí yo ya lo he hecho. Vete a tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Porque donde hay pecado no hay revelación. Apocalipsis 2, verso 11 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es el infierno, es la condenación. Amén. Dios está acusando a la iglesia hoy. ¿Lo sabían? ¿Alguien lo puede dudar? Está amonestando. ¿Cierto? Entendieron cuál era la voluntad del Señor. Entendieron lo que está celebrando la gente en la calle. ¿Lo entendieron? Todo es paja. Todo está para quemar esto.